Continuamos con el color del Paper Toy. Ya nos falta poco. Y listo, tenemos el color ya finalizado totalmente ya. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es las líneas continuas para ver en dónde son los dobleces. Ya.
Una vez que tenemos las líneas recortadas, podemos observar, tenemos líneas entrecortadas. Tenemos a una medida exacta. Bueno, este sería el procedimiento para el Paper Toy, el proyecto final, que se trató de la mezcla de la niña Baltasara con la camisona o caricina, como le conoce. Entonces este sería el trabajo final, el resultado. Muchas gracias.